Reverendísimo señor obispo, excelentísima señora vicerrectora de profesorado de la Universidad de La Laguna, ilustrísimo señor vicario general y director del ISTIC, señora directora de la cátedra y profesora titular de la Universidad de La Laguna, el ilustrísimo señor don Juan Pedro Rivero, deán de la Catedral, aunque a él no le gusta lo de ilustrísimo, pero es ilustrísimo. Señoras y señores, amigos, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Nos encontramos esta tarde ante la presentación de un libro, La sociedad y la Iglesia en Canarias, el siglo XVIII. Una aproximación a la historia, la cultura, la ciencia y al pensamiento filosófico y teológico. Tiene la palabra, en primer lugar, don Juan Pedro Rivero González. Muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Esta tarde la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País nos acoge y quisiera lo primero agradecer esa disposición permanente para poder presentar esta obra de investigación y divulgación sobre el siglo XVIII en el marco de un trabajo programado durante 3 años que pretende marcar sociedad e iglesia en Canarias en los siglos que tocaron la vida del titular de la cátedra, don Pedro Bencomo Rodríguez. Permítanme que agradezca a la Real Sociedad Económica de Amigos del País en la persona de doña Nélida Rancel, secretaria general de la misma, y que lo haga extensivo al resto de la Junta de Gobierno. Quiero agradecer también el apoyo de la cátedra y en concreto de los codirectores, especialmente de doña Concepción Ramos Pérez, directora de la cátedra Pedro Bencomo, en la que se ha desarrollado este trabajo y que en este momento vamos a presentar. A ella quisiera dar la palabra en este momento. Doña Conchi, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Juan Pedro. Buenas tardes. Excelentísimo señor obispo, querida Nelly, permíteme que te trate así. Señora vicerrectora Carmen Rosa y el director del ISTIC, don Víctor Álvarez. Don Juan Pedro, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad y a la dirección del ISTIC y personal de la Secretaría del mismo, que ha hecho posible la edición y presentación del libro La sociedad y la Iglesia en Canarias en el siglo XVIII. Señalar y agradecer a los autores que han plasmado en la obra sus conocimientos e investigación de lo que fue Canarias durante la Ilustración. En primer lugar, siguiendo la estructura de la obra, a don Gerardo Trujillo, por situarnos en las corrientes de pensamiento y los acontecimientos principales de la época, al tiempo que nos ofrece su reflexión concluyente de esta publicación. En segundo lugar, agradecer también a don Cristo de León por profundizar en la historia sociocultural del archipiélago, a don Elías Sáez, que nos guía por el patrimonio artístico religioso en Canarias de ese momento. La filosofía y la ciencia en Canarias han sido abordadas por don José Manuel Santiago, para él también nuestro agradecimiento. Y para finalizar, a don Juan Pedro Rivero, con el pensamiento teológico de las islas en esa época, a lo que hay que añadir su inestimable labor de coordinación de esta obra que se presenta esta tarde en el entorno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Centro Señero de la Cultura en Canarias. Para todos, muchísimas gracias y a todos ustedes por participar esta tarde en la presentación de este estupendo libro. Muchas gracias. Bien, en orden a ser breves en la presentación, muchas gracias doña Conchi, y aprovechando que estoy en el uso de la palabra, decía en calidad de coordinador de la edición, y porque una de las frases del Evangelio queremos hacerla también presente, los últimos serán primeros, permítanme que presente ese trocito de colaboración
en esta obra. El artículo publicado en la revista de Educación de la Universidad de La Laguna por don Manuel Ferraz Lorenzo, un artículo pues no muy divulgado, pero muy importante, concluye su artículo, él lo titula La educación en Tenerife durante el antiguo régimen, siglo XVIII, entre el estatismo medieval y el pseudo-reformismo borbónico. Ese es el título. Y concluye el artículo con un texto evocador de su juicio sobre el pensamiento teológico en el siglo XVIII. Dice nuestro autor: creemos que ha merecido la pena rastrear en el pasado para conocer el punto de inflexión en el que se dio el primer paso, corto pero firme, para reemplazar la ultramontana teología especulativa propia de las enseñanzas conventuales por las jansenistas y útiles luces de la razón proveniente de las mentalidades más abiertas y preclaras. Pudiéramos estar más o menos de acuerdo con este juicio histórico que hace, pero se trata de un juicio que nos ofrece, y eso es lo interesante, dos puntos opuestos sobre los que pivota la metodología del pensamiento teológico en el siglo XVIII, no solo en Canarias, sino en la Iglesia universal, o sea, entre la Ilustración y el idealismo. Al siglo XVIII, desde la perspectiva teológica, podríamos darle el título de la teología entre la Ilustración y el idealismo. Y el personaje que podría representar, sin duda, este marco es San Alfonso María de Ligorio. Es el siglo del tránsito de la apologética a la teología fundamental, que caracterizó los siglos desde el XVI al XVIII. Es el siglo de la ordenación de la teología espiritual iniciada en el siglo XVI y sistematizada en el XVIII, y que se configura en la actual centuria. Es el siglo de la configuración de la teología pastoral. Es el siglo del reto de la presencia de la teología ante la razón crítica y la historia. Es el siglo en el que la Iglesia se tiene que situar ante los nuevos poderes públicos, el galicanismo, el regalismo, el josefinismo. Es el siglo del pietismo, ese movimiento de renovación nacido en el corazón del protestantismo. Y es finalmente el siglo de la teología escolástica y escolar, un concepto de teología tal vez más rígido que el propio de Santo Tomás. El siglo XVIII es esto y es más, un siglo de riquezas contradictorias y de posibilidades de renovación. Y en Canarias, porque ese es el intento de aproximación que hemos querido añadir a esta obra conjunta, la Iglesia Católica en Canarias fue un impulso o una rémora a la Ilustración, a ese movimiento. ¿Qué nos ha quedado sobre la Ilustración en Canarias? En primer lugar, si el panorama de la cultura en las islas a lo largo del XVIII era culturalmente deplorable, resulta sorprendente el elevado nivel cultural de determinadas personas vinculadas con la Iglesia. Esas personas desarrollan una ingente labor difusora de la cultura en el archipiélago. Pese a las trabas que imponía la Inquisición, que no hemos de desmerecerlas, todas esas personas fueron consecuentes con sus compromisos y a lo largo y a la vez con lo que sus conciencias le dictaban. Así, tal vez atreviéndose a pensar por ese eslogan o afirmación propia de ese siglo, atrévete a pensar, atrévete a saber, supieron conciliar su ánimo de conocimiento y de difusión de ese conocimiento con el mantenimiento de la fe, principal característica de la Ilustración española. Debemos conservar la idea de que la Ilustración en el archipiélago llegó en gran manera de la mano de la Iglesia Católica. Repito, debemos conservar la idea de que la Ilustración en el archipiélago llegó en gran manera de la mano de la Iglesia Católica. Desde las humildes escuelitas de los agustinos, franciscanos, dominicos, jesuitas,
con todos los defectos que queramos ponerle, pasando por las tertulias, las sociedades económicas, con la frecuente presencia en ella de clérigos, hasta llegar incluso al Seminario Conciliar de Las Palmas, a la preparación y búsqueda de la Universidad de La Laguna. Innumerables hombres de iglesia se aplicaron al atrévete a saber. Si es cierto que la Inquisición en muchos momentos fue rémora, no lo es menos que fueron los propios religiosos, empezando por los obispos, quienes más piedras quitaron del camino y más aceite echaron en los ejes de las ruedas del vehículo que condujo al saber de los canarios en unos tiempos que muchos han calificado como el siglo de oro de la cultura de nuestras islas. En la edición publicada el pasado curso, presentada también en esta Real Sociedad Económica, en noviembre del 2017, decíamos al terminar nuestra aportación, dice, cuando la sociedad en Canarias está en modo configuración y las instituciones religiosas se encuentran centradas en la recepción de los decretos del Concilio de Trento, la teología que se produce en Canarias posee la forma repetida de la existente en otras iglesias locales de España, marcadas por la labor de las órdenes religiosas en la época de la creación local de aquellas instituciones, que sean capaces de profundizar en su desarrollo tanto en el seminario como en la universidad. Pues bien, si eso lo decíamos, en relación al siglo XVIII fue el momento de dejar ver ese esfuerzo institucional porque apareciera tanto en la universidad como en el seminario la realidad deseada. En ambas instituciones la teología estuvo muy presente. Los avatares y los conflictos acaecidos no pudieron generar una teología desarrollada aquí, pero sí introducirnos en los movimientos renovadores de la época. Pedro Bencomo fue sin duda coetáneo de personalidades ilustradas pertenecientes a la Iglesia y promotoras de un desarrollo cultural y social que favoreció a toda la comunidad. No es coherente ni científicamente correcto afirmar que la Iglesia fue o dejó de ser una rémora o un factor favorecedor de la ilustración o no en Canarias. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una comunidad de personas y como en toda comunidad la pluralidad es un hecho. Hubo sin duda eclesiásticos contrarios a toda renovación, como hubo, y lo hemos señalado en el presente trabajo que invitamos a leer y profundizar en cada una de esas figuras, eclesiásticos que se convirtieron en favorecedores de ese despertar ilustrado. Los juicios generales son tan injustos siempre como insuficientes para definir una época y una institución. Esto, con mayor profundidad, lo pueden ustedes leer en la sección correspondiente, la última de este volumen del siglo XVIII. A continuación, pues tengo el honor de presentar al compañero y colaborador don José Manuel Santiago Melián, profesor del Departamento de Filosofía del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias en su sede de Gran Canaria, doctor en Filosofía y que amplía su investigación del siglo XVII este año con la filosofía y la ciencia en el siglo XVIII. Don José Manuel, tiene usted la palabra. Pues, buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Como ha dicho don Juan Pedro, el capítulo del libro que un servidor aborda en este título se llama Filosofía y Ciencia en las Islas Canarias en el siglo XVIII. El siglo XVIII supuso una serie de cambios y novedades culturales importantes en la historia de la sociedad y de la Iglesia en Canarias, siguiendo los parámetros ilustrados, que fueron penetrando poco a poco en nuestra geografía insular gracias a los estudiosos clérigos y laicos que pudieron beneficiarse de estancias y de viajes formativos
en la España peninsular y sobre todo en Francia y otros países europeos. Los intercambios en ambos sentidos fueron más frecuentes que en siglos anteriores, pues de hecho un buen número de naturalistas, antropólogos y científicos extranjeros visitaron estas islas en expediciones de cierta duración que sirvieron para dar a conocer mejor al resto del mundo estas tierras y sus tesoros naturales. El movimiento ilustrado encontró en el rey Carlos III un poderoso aliado, también en estas Islas Canarias, porque bajo su reinado se produjeron notables avances en la economía, en el comercio y en el desarrollo cultural. Surgieron instituciones tan importantes como el Seminario Conciliar en Las Palmas de Gran Canaria y las Reales Sociedades Económicas del país en Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife. Sin embargo, estos elementos claramente reformistas e ilustrados, de los que hablamos de una manera especial en nuestro capítulo, no implicaron profundos cambios sociales y políticos, pues las mismas élites económicas y sociales no estaban dispuestas a defender medidas que cuestionaran realmente sus privilegios. En general, las clases populares estaban mayoritariamente sumidas en el analfabetismo, en una gran ignorancia cultural y religiosa que se añadía a su pobreza y a veces a los desastres naturales que agravaban dicha carestía. Los obispos establecidos en Canarias procuraron sin duda paliar esos males y carencias del pueblo, adoptando diversas medidas, entre ellas el fomento de la instrucción religiosa y hasta cierto punto una educación básica de las clases populares, especialmente gracias a los frailes, a las órdenes religiosas. Así, en las primeras décadas del siglo XVIII se desarrolló un movimiento que podríamos denominar preilustración, que recogería buena parte de los planteamientos ilustrados. La orden agustina destacó en esta isla, en Tenerife, como promotora de cierta renovación ideológica y cultural, pues deseaba dejar atrás el dogmatismo y la cerrazón mental de la escolástica de su tiempo. Por su parte, los dominicos, por el contrario, solían defender mayoritariamente el escolasticismo tradicional, que en ese tiempo había decaído y seguiría decayendo respecto a la brillantez de los primeros siglos. En general, los conventos de las diversas órdenes religiosas procuraban ofrecer con sus cátedras de teología y filosofía y sus enseñanzas de gramática los fundamentos culturales para que los aristócratas y los miembros de la burguesía agraria pudieran acceder a niveles educativos superiores en la península o los más afortunados en Europa. Sin embargo, en gran parte la educación monástica había decaído notablemente, convirtiéndose en una filosofía ininteligible y una teología llena de sutilezas y abstracciones lejanas a la realidad. Peor aún, como existía una importante rivalidad y competitividad entre las órdenes religiosas, ese hecho llegaría a colapsar en algunos momentos el desarrollo educativo de Canarias. Es necesario citar pues, que la primera universidad lagunera, que fue auspiciada por los agustinos, desapareció rápidamente como consecuencia de esa rivalidad, porque fue contrarrestada sobre todo por los dominicos. Por su parte, los franciscanos se volcaban más bien en la enseñanza básica y en la predicación al pueblo. Los dominicos, por su parte, eran más elitistas y lograron en la primera mitad del siglo XVIII su apogeo cultural y educativo. A pesar de algunos esfuerzos reformistas, la enseñanza de los dominicos entró en franca decadencia en la segunda mitad del siglo. Sin embargo, hay un punto a favor de los dominicos y era que cultivaban una fuerte erudición. Eran amantes de adquirir mucha bibliografía, incluidos libros considerados entonces heterodoxos por la Inquisición, y eso sin duda ayudó a reducir el dogmatismo de su enseñanza.
Los agustinos, como hemos dicho, consiguieron abrir su ansiada universidad en La Laguna en 1744, pero solo permaneció operativa hasta 1747. En la misma se impartían las matemáticas y la medicina con un alto nivel. Entre los profesores destacaría el médico y profesor de medicina irlandés Domingo Madan y Grant, aparte de varios religiosos de dicha orden. Estamos hablando, por tanto, de un movimiento de renovadores, de novatores, que rechazaban las escuelas tradicionales, la jesuítica y la escolástica, y promovían un retorno a las fuentes originales de la Iglesia. Valoraban una teología positiva y pedagógica, sin tantas abstracciones, basada en las fuentes litúrgicas, en la Biblia y en los santos padres. Además, los agustinos explicaban a los filósofos y científicos modernos con el objetivo de armonizar razón y fe y de integrar la investigación científica en las conclusiones filosóficas y teológicas. Destacó especialmente en este aperturismo teológico el agustino fray Antonio Raimond, hasta el punto de ser procesado por la Inquisición por ser un apasionado, decían, de los libros franceses y de sembrar, en palabras de la Inquisición, doctrinas de libertinaje. Ahora bien, es preciso concluir que este movimiento renovador fracasó en su intento de introducir algunas reformas en una sociedad que, sin embargo, no pretendía transformar a fondo. Solo influyeron en la aristocracia ilustrada. El pensamiento ilustrado, como hemos dicho, fue entrando en nuestras islas gracias a los canarios que podían viajar a Europa y que, imbuidos de las nuevas ideas, se traían libros en diversos idiomas, sobre todo en francés, así como por los intercambios comerciales con diversas naciones. Aunque la Inquisición procuraba estar atenta a la llegada de los libros prohibidos, por regla en general, en nuestras islas, su actuación no fue tan estricta como en otros lugares de España, y su vigilancia fue también menos eficaz de lo que deseaba. Es preciso decir que, sin cuestionar su rectitud de intenciones, la Inquisición llegó a desfigurar el verdadero perfil de algunos ilustrados, como le ocurrió a la gran figura que queremos resaltar especialmente del sacerdote José de Viera y Clavijo, entre otros. No obstante las dificultades, se fue formando en las islas un núcleo de ilustrados que se apoyaban mutuamente y que discutían las nuevas ideas. Surgieron así, un fenómeno importante en el siglo XVIII, las tertulias, entre las que sobresalió la tertulia de Nava, creada a finales de los años 50 de este siglo a instancia del marqués Tomás de Nava y Grimón en esta ciudad de La Laguna. Buena parte de la clase dominante tinerfeña era asidua a dichas reuniones, deseosa de acabar con la hegemonía ideológica de las órdenes regulares y de contrarrestar el fanatismo y la superstición que notaban en la sociedad canaria. Su apertura mental y su manejo de bastantes libros prohibidos hizo que varios miembros de esta tertulia fueran tachados de heterodoxos, empezando por el propio anfitrión y el marqués Cristóbal del Hoyo Solórzano. Estos ilustrados realizaron, entre otras cuestiones, estudios geográficos, astronómicos, experimentales. Y llegaron a publicar un periódico manuscrito titulado La Gaceta de Daute, marcadamente crítico y sarcástico. Viera y Clavijo fue precisamente su principal artífice y redactor, queriendo ridiculizar a los enemigos de la tertulia de Nava. Dicha tertulia fue el germen del lugar y de la institución donde nos encontramos, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, fundada en febrero de 1777, apoyada por el obispo Cervera, que fue un claro partidario de las reformas ilustradas. Los adalides de la Ilustración canaria fueron personas de diferente procedencia y que no siempre compartían los mismos intereses. Eran sobre todo un buen número de nobles,
un buen número de comerciantes y burgueses agrarios y algunos clérigos. Pero todos compartían una misma vocación reformista. Algunos de ellos llegaron a poseer bibliotecas muy ricas en libros de los ilustrados franceses, en especial el quinto marqués de Villanueva del Prado, Tomás Lino de Nava y Grimón, cuyos fondos, el llamado Legado de Nava, pasaron a formar parte de la biblioteca de esta institución. Su hijo, Alonso de Nava, continuó la obra del que fue primer director de la Real Sociedad Económica, que fue su padre. Y Alonso de Nava, en el campo educativo, por ejemplo, deseó una formación acorde con los principios de los enciclopedistas. Entre otras cosas, se creó así la Universidad Literaria de La Laguna en 1792, que fue más tarde derogada y posteriormente restablecida en 1816. Otro elemento que nos parece interesante resaltar es que Alonso de Nava fundó y mantuvo a sus expensas durante años el Jardín Botánico de la Orotava, en clara consonancia con la preocupación ilustrada por fomentar la ciencia y la técnica. Por otro lado, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, llamada ahora de Gran Canaria, fundada en 1776 también bajo los auspicios del obispo Cervera, fue constituida en sus comienzos por bastantes clérigos, más que aquí, más que la sociedad de Tenerife. Se interesó especialmente por el fomento de la enseñanza, por la introducción de nuevos cultivos, el desarrollo de la artesanía textil, etc. Viera y Clavijo fue impulsor de su creación desde la distancia, porque en ese momento él se encontraba en Europa y en la España peninsular, y dedicó sus últimos años de vida, cuando ya regresó y se instaló en Gran Canaria, a tareas relacionadas con la Sociedad Económica de Gran Canaria. En definitiva, las sociedades económicas surgieron desde postulados paternalistas y filantrópicos propios de reformistas que, sin embargo, deseaban su realización desde una perspectiva muy idealista que resultó lejana a la realidad social, y este hecho condicionaría su lenta decadencia con el paso del tiempo. En relación con el auge de las tertulias y de las reales sociedades económicas, queremos también destacar brevemente el desarrollo de la prensa y de la imprenta en la segunda mitad del siglo XVIII, empezando por Tenerife, con periódicos manuscritos como el Papel Hebdomadario, el Personero y la Gaceta de Daute. Y luego el primer periódico impreso fue el Semanario Enciclopédico Elementar, que aparece en 1781 y que era de carácter de talante racionalista y pretendía divulgar la ciencia y los nuevos valores morales. Sin duda, y esto queremos destacarlo especialmente, el gran referente del catolicismo ilustrado fue el sacerdote tinerfeño José de Viera y Clavijo, 1731-1813. Fiel exponente del sector renovador del clero canario, buscó racionalizar la fe y desechar las supersticiones y la incultura. Su postura, podemos decir que fue ecléctica y racionalista. Fue gran amante y cultivador de la ciencia experimental. Pudo recorrer las principales ciudades europeas, lo cual en su tiempo fue realmente muy meritorio. Fue una gran oportunidad para él. Y asistir, por ejemplo, en París a varios cursos de física, química e historia natural. Sería en París donde conoció a su admirado Voltaire, entre otras muchas celebridades de la filosofía, de las letras y las ciencias que estaban en la capital francesa. Autor de numerosas obras de variados temas, entre ellas su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, fruto maduro de su gran pasión por el estudio de la naturaleza canaria. Puso la base de los primeros gabinetes de historia natural en nuestras islas. También queremos destacar que en su segundo gran viaje por Europa fue a Italia, estuvo en Roma y allí visitó al Papa Pío VI en 2 ocasiones y obtuvo licencia absoluta para leer libros prohibidos, un permiso especial que le resultó muy útil frente al acecho de la Inquisición, que andaba detrás de él con cierta insistencia.
Pasó después otra etapa fructífera, intelectualmente hablando, en Madrid, hasta que decidió regresar a las islas tras obtener el título de arcediano de Fuerteventura. Se instaló en Las Palmas de Gran Canaria, montó su propio gabinete de historia natural e impartió cursillos de iniciación a las ciencias naturales, aparte de dedicarse a labores propias de su ministerio. En definitiva, Viera y Clavijo fue un creador incansable, volcado en las ciencias y las letras, siempre con una gran libertad de pensamiento. Fue el mayor referente de la Ilustración en las Islas Canarias, abierto al mundo y también comprometido con su tierra. Un hito fundamental de nuestro siglo fue la fundación del Seminario Conciliar de Canarias en 1777, también gracias al obispo Cervera. Queremos destacar que en la normativa del seminario se ordenaba eliminar el monopolio de la escolástica y favorecer el estudio de la historia de la Iglesia y la física experimental, aparte de potenciar el retorno a las fuentes esenciales de la teología como la Sagrada Escritura. Esta institución, que desarrolló un cierto espíritu crítico, se convirtió en un hervidero de ideas y en una notable plataforma literaria y científica. No faltaron episodios de conflicto con la Inquisición, que terminaría reculando la Inquisición y perdiendo terreno ante la sociedad y la Iglesia canaria. Más tarde el obispo Antonio Tavira impuso las conferencias morales para renovar la mentalidad del clero y favoreció al profesorado más avanzado del seminario con el fin de ir configurando un clero joven reformista. No podemos olvidar, en definitiva, que también la Ilustración canaria no solamente tuvo aquí, en estas tierras, una repercusión notable, sino que hubo algunos ilustrados canarios, vamos a hablar muy brevemente de dos que destacan especialmente. Y queremos resaltar las figuras del literato lanzaroteño José Clavijo y Fajardo, investigador en ciencias naturales y gran transmisor de la cultura en todos sus aspectos. Fue un hombre empeñado en la educación y el fomento de las buenas costumbres de los niños, y apreciamos en él la influencia del pedagogo y filósofo inglés John Locke, así como un cierto parecido con las ideas de su contemporáneo Rousseau. Y el otro gran ilustrado que queremos citar, tinerfeño, con proyección internacional, fue Agustín Bethencourt y Molina, estudioso de las matemáticas, la física, la química. Trajo a España las aplicaciones de la máquina de vapor, diseñó maquinaria para dragar canales, fue director del Real Gabinete de Máquinas y de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y pasó pues bastantes años de su vida, los últimos, en Rusia, y ahí desempeñó una ingente tarea como ingeniero y ejerció altos cargos oficiales. Por último, vamos a nombrar a un médico tinerfeño que introdujo la inoculación de la viruela en Venezuela, Antonio Perdomo Bethencourt, como otra figura importante. En conclusión, hubo luces y sombras en lo que respecta a las letras y las ciencias en Canarias. Hubo avances ilustrados, pero también grandes resistencias de los sectores contrarios a las innovaciones ideológicas. Queremos destacar estas tres figuras que hemos nombrado, de José de Viera y Clavijo, José Clavijo y Fajardo, y Agustín Bethencourt y Molina como estrellas brillantes en este nuevo firmamento literario, humanista y científico. Las tertulias y las reales sociedades económicas favorecieron notables crecimientos culturales y, por supuesto, el Seminario Conciliar de Canarias propició también una renovación religiosa. Pues les animo a leer el libro, a leer esta parte para profundizar en estos contenidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a don José Manuel. Durante toda la sesión hemos tenido a la vista el retablo de ánimas de la Catedral de La Laguna.
Dije, ¿y por qué? Pues de eso se va a encargar el responsable de la sección de arte del siglo XVIII, el profesor de Historia de la Iglesia del Instituto de Teología de las Islas Canarias, en su sede de Gran Canaria, Elías Said León. Santo Domingo de Guzmán dejó una frase lapidaria que puede ser todavía hoy para nosotros significativa. Este santo español decía: contemplata alis, contemplad. Algo así como contemplar y dar lo contemplado, ¿sí? Eso es lo que voy a tratar de hacer. No les voy a hablar de todo el trabajo, sino voy a acompañar la contemplación de una obra, de un lienzo que se halla entre ustedes en la Santa Iglesia Basílica Catedral de San Cristóbal. El lienzo es de gran formato y quiero interactuar contigo. Quiero hacerte una pregunta que no me contestes, sino que la pienses mientras hago otra cosa. ¿Qué te sugiere ver esto? ¿Qué te sugiere que durante toda la tarde nos haya acompañado esta visión? Y a propósito de eso, dos salvedades. La primera, disculpar la ausencia de Cristo. Cristo José es el autor de la parte histórica, propiamente, pero acaba de doctorar en la especialidad de este siglo, además, en Salamanca, y por razones de agenda suya, porque está asistiendo a varios actos, no ha podido estar. Hubiese sido su deseo. Y lo segundo, pues agradecer a la mesa, a los que nos han proporcionado el que podamos revolver el pasado de esta manera, con esta publicación que de distintas órdenes, visiones, se intenta componer un discurso. El discurso teológico, que es el que da sentido a la sociedad. El sentido filosófico, que es el que está en litigio y razonamiento intelectual con la, por así decirlo, la prestancia de la Iglesia. El razonamiento histórico, que son los hechos que se fundamentan, y el bagaje que nosotros hoy llamamos patrimonio y que básicamente podríamos decir que se trata de obras de arte, con mayor o menor acierto. En este siglo, ya en Canarias, tenemos artistas que han ido poco a poco construyendo el ajuar de los cofres que son las iglesias. Son cofres, no porque guarden tesoros, sino porque hablan. Y hoy, desgraciadamente, la perspectiva de ese lenguaje entre el creyente y la divinidad se ha convertido a veces, y desgraciadamente es así, en museos. Nuestras iglesias han perdido su discurso con el pueblo, con el fiel, para convertirse en museos para turistas, para observar cosas bellas, o estas, que a lo mejor no nos resulta tanto, ¿no? No nos resulta tanto porque quizás, cuando te hice la pregunta, te detuviste en el primer cuerpo, en el cuerpo inferior, donde en rojo naranja, vibrante, las almas del purgatorio están desoladas y te miran en su angustia, porque la perdición a la salvación
está en juicio y puede ser que te transmita algo de pena, y debe ser así. Personas que están en ese momento de sus vidas acercándose al misterio, pero antes debe ser juzgadas para ser salvadas o no. Por eso en el segundo cuerpo verás qué bonito la mediación de la Santísima Virgen María, que intenta que el equilibrio de la balanza que sostiene el arcángel sea el justo y no se equivoque, para que efectivamente estas almas que están saliendo de blanco, ¿ves? El rojo se ha transformado en blanco en estos dos personajes que están a la izquierda y derecha, que están ayudados por los ángeles para ser elevados a la divinidad. Y el niño, que no sé qué te sugerirá, pero es la inocencia, está blandiendo la balanza. El niño inocente está justamente mirándote para que veas que la balanza es equilibrada. Este segundo cuerpo es colorista frente al primero, que aparece con ese rojo que puede ocasionarte a lo mejor cierto rechazo, dolor o al menos inquietud. El colorismo, la variedad de matices, simboliza esa alegría, sí, es verdad, pero también los colores en el lenguaje eclesiástico quieren decir cosas. El blanco, el azul celeste, los tenues, la variedad de matices en el rojo de la Virgen, vermellón, en las poses, en la amabilidad de los rostros, en los santos que acompañan a las figuras celestiales, todo es mesura, como tranquilidad. Dios está ahí. Dios no te va a dejar perder. Algo te impide estar con Él, pero Él no te va a dejar perder. Él es tu Padre. Ese mensaje calaba en la gente de este siglo, en nuestras islas, porque generalmente el pueblo era iletrado, que no inculto. Quizás no leía a todos estos que se han nombrado, a lo mejor no, ni participaban de las sesiones de Nava o estuvieron cerca al ilustre orotavense Vieri Clavijo. A lo mejor no coincidieron con él, pero sí tenían sensibilidad. Y las predicaciones y la profunda confianza en Dios les llevaba a entender esto. Y el cuadro ya no era de terror. No es un cuadro para el miedo. No es un cuadro para que te asustes. Es un cuadro para que confíes. Confía. El juicio de Dios será a tu favor. Está compuesto en 3 cuerpos, ya he dicho. El segundo, lleno de color, de vida, sobre una nube, un rompimiento de gloria, donde la majestad de los santos están como si fuera un juicio humano, a la manera humana, donde está el juez en la parte alta y donde están los servidores del juez, que están construyendo ese mensaje, para así pasar al tercer cuerpo, el alto. En esa composición piramidal, donde se estructura la idea teológica que hay de fondo, si te das cuenta, quien preside, a lo mejor me dices que es la Trinidad, y puede ser, porque está en la equidistancia, está en el equilibrio de la composición del cuadro. Pero si observas con más detenimiento, verás que preside la cruz. Es la cruz del Señor, el cual la porta todavía, a pesar de la resurrección,
quien, siguiendo quizás al Tomás de Kempis, está elaborando continuamente el mensaje que se dice una y otra vez en el capítulo primero, me parece, primero o segundo, creo que sí, que es el primero, sobre cómo el cristiano santifica su vida mientras carga con su cruz, sin tratar de huir de ella. Y Jesús está con la cruz, está portando el símbolo. Esa es, por así decirlo, el peso, la medida de tu salvación, que hayas aceptado o no tu cruz. La cruz que cada uno, decía Kempis, y que por lo tanto es el gran pensador que influyó en esta mentalidad hasta bien entrado el XIX, viene a recoger las predicaciones, viene a recoger los novenarios, viene a recoger de alguna forma el mensaje de la Iglesia, que se ha descrito por alguna razón como un mensaje negativo del mundo, como una percepción de la vida en la tierra como de paso, y que hoy se está reformulando desde las nuevas claves teológicas que ven el pasaje del mundo antiguo, del mundo moderno, como en este caso, como pasajes de concepción mental de lo que son las realidades terrenas. Por lo tanto, el cuadro no viene a ser triste. Quizás a nuestra mirada lo sea, pero a la mirada de ellos es un cuadro de acepta tu cruz, acéptala, que Dios será tu Salvador, alcanzará la salvación. Estos cuadros de ánimas llenaron todas las parroquias de las islas. Lo puedes encontrar en Lanzarote, bellísimos ejemplos, o en las islas orientales y occidentales todas. El Concilio Vaticano II, en su reforma en la provincia de Las Palmas, fue leído de una forma muy categórica y estos cuadros se doblaron, muchos, el de Aría, por ejemplo, o se destruyeron simplemente. Otros, en algunas iglesias, quedaron sumidos en rincones, como el de Teror, y en otros, los cuadros se salvaron porque había un pueblo fiel que seguía comprendiendo lo que estaba diciéndote, lo que eso estaba diciéndote. Y como lo que estaba diciendo formaba sus vidas, la comprensión espiritual, no fueron desechados, porque estaban ahí. Nos recuerdan el periplo, por así decirlo, de nuestro paso por la tierra. Por lo tanto, y concluyo ya, mi parte viene a sondear nuestro patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico y artes menores, y lo hago desde la perspectiva que quise trazar, ¿no? Quise trazar que estos no son cuadros de museo. Lo puedes poner en un museo y te va a quedar bien, te llena una pared, y al turista o a nosotros nos va a parecer hasta interesante, pero son mensajes de fe. Deben estar donde tienen que estar. Tienen que estar acompañando al pueblo en su búsqueda espiritual y deben estar, de alguna manera, haciendo ver un triunfo de la fe, por así decirlo, y permíteme la comilla, en la que para el cristiano es Dios quien con la cruz salva al mundo. Termino, me gustaría dirigirme a ustedes con las palabras con las que empecé
de Santo Tomás. No, Santo Tomás no, Santo Domingo. De acercarnos a la obra de arte, si la quieres llamar así, de nuestras parroquias, incluidas las contemporáneas, no solo desde la sensibilidad artística, que es muy importante, porque es bello, es hermoso, y la hermosura habla de Dios en el lenguaje que quieras, tanto en el prehistórico como en el actual, sino desde la perspectiva espiritual también, que seas capaz de contemplar y dar lo contemplado. Tengo una anécdota de cuando dirigí el Museo de Arte Sacro de Teguise, en San Francisco, convento, exclaustrado y luego cerrado para el culto, que en mi idea de rescatar cometía ese error de llenarlo de cosas, de Virgen, de la Virgen, de los cuadros que habían por allí, en toda la iglesia de Lanzarote, por todo el territorio esparcido, en malas condiciones, con peligro de pérdida, y en la exposición que yo pasé, tenía que ir, como es lógico, cada cierto momento, raro era el día que al entrar algún turista no se ponía a rezar, se ponía a no a contemplar solo devocionalmente lo que estaba viendo, sino se arrodillaba y rezaba, porque ese objeto sigue siendo mensajes que el artista consiguió plasmar en pintura, en escultura o en arquitectura. Pues yo les agradezco la invitación y les invito a que se acerquen al patrimonio, a nuestro patrimonio, sobre todo el siglo XVIII, que es un siglo muy potente para Canarias, desde esa mirada también, no solo científica, ilustrada, artística, sino desde la espiritual, la de siempre, la del cristiano sensible a la voz de Dios. Gracias. Muchas gracias, Elías, por poner el alma en esta publicación. El año pasado publicamos las 4 aportaciones y ahí quedaron, ¿no? Este año, como si de hilos se tratara, hemos querido que alguien tejiera un paño, ¿no? Que hiciera síntesis, que vinculara las distintas aportaciones, y se lo hemos pedido a Gerardo Trujillo y lo ha hecho de manera magnífica. A él le pido, pues es el encargado de la parte introductoria y de una síntesis final de todo, queriendo hacer esa tela común de los hilos que a veces, si no se atan bien, se deshilacha Pues Gerardo Trujillo es profesor de filosofía del Instituto de Teología en la sede de Tenerife, y casi digo ya doctor en filosofía porque está a punto de caramelo por la UNED. Buenas noches, con la venia. Pues primero que todo, pues agradecer la invitación a colaborar en el proyecto, agradecer la invitación a esta presentación e invitarles a todos a la lectura y a la adquisición del libro que se presenta esta noche. Hay una cita muy bonita de Carlos Valverde en su libro Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad, que dice: es la historia de los hombres la más apasionante aventura que pueda narrarse. Desde el día en que alguno de aquellos primitivos antropoides fue capaz de autoconciencia, de comenzar a distinguir
entre el sujeto y el objeto, de comenzar a captar lo real como real, de iniciar la comunicación mediante el lenguaje, apareció en nuestra tierra el hombre, ese ser desconcertante que rompía todas las reglas y leyes de la evolución biológica porque destellaba ya en su frente la aurora del pensamiento y de la libertad. Desde aquel momento remotísimo en que brotó en la tiniebla el punto incandescente del pensamiento y con él el germen de la libertad hasta hoy, el hombre y los hombres han tejido una historia enormemente enmarañada que ninguna pluma, ni siquiera un equipo de plumas, por sabias que fueren, podrían describir nunca todos los vaivenes y motivaciones de esta gigantesca y misteriosa marcha. Hasta aquí la cita. Cada generación, sin duda, necesita evocar con sus propias palabras los acontecimientos, los personajes, las ideas que han configurado la tradición en la cual habita. Sin reflexionar sobre la historia y desde la historia, resulta difícil situarse en el presente y comprender los nervios fundamentales que caracterizan una determinada época. En este sentido, reviste un valor inestimable este trabajo presentado a través de los estudios que nos aproximan a la sociedad y a la Iglesia en Canarias en el siglo XVIII. Hemos oído la presentación de algunos de los trabajos que componen la sustancia de la presente obra. Mi colaboración se ha dirigido a realizar una introducción y elaborar una visión de conjunto en forma de conclusiones en esta obra. Podríamos ver el libro como una visión como un sumergirse en los aspectos más relevantes del siglo XVIII en Canarias, donde la introducción perfila una suerte de umbral para introducirnos a cada uno de los trabajos como una estancia en la cual nos presentan ese perfil del siglo XVIII. Solo presento ahora, de pasada, mencionar algunos de los puntos relevantes que integran este trabajo. En la introducción ofrecíamos un pequeño recorrido por las principales ideas y acontecimientos que fraguan el siglo XVIII. La primera parte del trabajo pretendió partir de la premisa de la historicidad humana como un marco de posibilidades desde el cual el hombre proyecta su vida. A continuación, se hilvanaba esquemáticamente la idea de los horizontes de la historia del pensamiento que nos servían como un marco de comprensión para la introducción en las claves de la modernidad. En cuanto a las ideas, el siglo de la Ilustración es justamente la cristalización de los movimientos de la historia del pensamiento desde el yo pienso cartesiano, el racionalismo, la matematización del mundo, el empirismo, la pretensión de síntesis kantiana, que daba paso a una interpretación mecanicista del mundo, que va de la mano, que conlleva una concepción deísta de Dios y la exaltación de la autonomía de la persona. Los pensadores ilustrados pretendieron, desde estos parámetros, transformar las costumbres y las instituciones de la época. En este apartado se señalaron categorías básicas con las cuales podríamos presentar el pensamiento de la Ilustración como la autonomía de la razón, la felicidad, la naturaleza, el enfrentamiento con el cristianismo, el deísmo, la moral natural, la nueva filosofía social y política. Es un nuevo estilo de pensamiento que sobre todo se expresa en forma polémica, crítica frente a todo pasado, si bien no es un pensamiento que se da en la academia, sino que sale a tertulias, sociedades y publicaciones divulgativas. En definitiva, la Ilustración se nos presenta como una época compleja, rica, muchas veces mal interpretada, como el origen de todos los males modernos, lo que no nos permite ver cómo su aportación nos ha hecho ser justamente lo que somos. Con esto se dibujaba el umbral de nuestro recorrido por estas estancias del siglo XVIII en Canarias. El primer trabajo hablaba de Canarias en el siglo XVIII, una metanoia social. En ese trabajo el profesor Quisto José de León pretende mostrarnos una aproximación a la historia sociocultural del archipiélago.
Aquí trataba o hacía una aproximación demográfica, nos presentaba la estructura social y nos hacía ver cómo todas las transformaciones que se dieron en este siglo se dieron en Canarias sin una ruptura brusca. Se mantuvo siempre una coherencia entre la tradición y la modernidad. En la segunda instancia, nos han presentado en parte, el patrimonio artístico y religioso en las Canarias del siglo XVIII, la inspiración de los artífices. Está a cargo del profesor Elías Said León. Simplemente mencionar, como él ya ha hecho una presentación, alguna parte de su trabajo, la autoafirmación social a través del arte. Y dice, el arte como lenguaje también es un lugar teológico, un poco la idea que nos insistía, en el sentido de que el arte no es solo perfección de su factura, sino la realidad que defiende. El artífice se autoafirma en la obra. Es imposible desligar el pensamiento religioso de la obra ejecutada. El ideario conceptual expresa la experiencia de fe que el pueblo fiel comprendía de una forma extenuante y sacra. Así muestra en este trabajo la gran riqueza de nombres propios en todos los órdenes. Estos nombres de artífices se multiplican con la obra generada, creando una gran variedad de ejemplos y temas. Es un siglo de un gran dinamismo, de tendencias y cambios. Los imagineros desarrollaron un itinerario teológico, teologizan la realidad, convirtiéndola en un documento iconográfico. La siguiente estancia estaba a cargo del profesor José Manuel Santiago Melián y nos ha hablado y nos ha presentado acerca de la filosofía y la ciencia en las Islas Canarias. Allí nos hablaba de los orígenes de la Ilustración y el papel fundamental de la enseñanza conceptual, la importancia de las tertulias ilustradas y las sociedades económicas, el catolicismo ilustrado de José Viera y Clavijo, la creación de las primeras décadas del Seminario Conciliar de Canarias. Mencionaba el ejemplo de otros ilustrados canarios y ha intentado exponer las luces y sombras de este siglo, los grandes personajes que tuvieron una gran influencia, el desarrollo de las tertulias, posteriormente las reales sociedades económicas y cómo favorecieron estos avances educativos, económicos y sociales, la creación del Seminario Conciliar en Canarias y las limitaciones y contradicciones que estos personajes y que esta misma época nos presenta. En la última instancia tratábamos de la teología en Canarias en el siglo XVIII. Esta estaba a cargo del profesor Juan Pedro Rivero González. Allí nos mostraba cómo la teología se debatía entre la Ilustración y el idealismo. Nos mostraba también así la riqueza teológica de esta época. Nos hacía la reflexión de si la Iglesia Católica era un impulso o una rémora de la Ilustración en Canarias. Nos constaba la importancia de la fundación del Seminario Conciliar en Canarias, nos hacía una lista de los ilustrados canarios del siglo XVIII y veíamos cómo este siglo está marcado por este esfuerzo institucional para que apareciera tanto la universidad como el Seminario Conciliar. En ambas instituciones la teología siempre estuvo presente. Si bien no se creó teología, sí nos introducimos en los movimientos renovadores de la época. Sin duda la Iglesia es una comunidad plural y seguramente en ella hubo también eclesiásticos contrarios a cualquier renovación, pero también hubo eclesiásticos que favorecieron ese despertar ilustrado en Canarias. No se puede afirmar que la Iglesia fue una rémora para la Ilustración. Y así, sumariamente, apenas señalando, para que compremos y leamos el libro, hemos señalado algunos de los aportes de estos diversos trabajos que componen este estudio, realizando un pequeñísimo esbozo. Desde la trama de ideas y acontecimientos que preparan la Ilustración, la sociedad en Canarias, el arte, la filosofía y la teología, nos hemos aproximado en este trabajo a este complejo y variado siglo. Los estudios conventuales, los artífices, las tertulias, las reales sociedades económicas, los periódicos, la apertura de las islas, el Seminario Conciliar, la universidad, personajes eminentes, obispos, colaboraron para difundir y discutir las nuevas corrientes e ideas y estos intentos de transformación. Si bien se ha dicho que no hubo Ilustración
en España o que en Canarias no se dio ilustración por culpa de la Iglesia Católica, hemos visto en el recorrido realizado todo lo contrario. Pedro Bencomo fue coetáneo de estas personalidades ilustradas pertenecientes a la Iglesia y promotoras de un desarrollo cultural y social que favoreció a toda la comunidad. Vivió entre esas luchas y preocupaciones propias de su época que hemos tratado de perfilar. Si bien, como citábamos al inicio de esta presentación, el hombre y los hombres han tejido una historia tan enormemente enmarañada que ninguna pluma, ni siquiera un equipo de plumas, por sabias que fueren, podrían describir nunca todos los vaivenes, las motivaciones de esta gigantesca y misteriosa marcha. Simplemente quiero terminar agradeciendo de nuevo la invitación, invitándoles o reiterando la invitación a la lectura y a la adquisición de este trabajo, y agradecer el trabajo de la cátedra de Pedro Bencomo y a mis compañeros por el trabajo de investigación realizado en esta publicación. Muchísimas gracias por su atención y paciencia. Lo más hermoso de un trabajo como este es el espíritu de comunión, la suma. Nadie lo sabe todo y las plumas, por muy sabias que sean, como decía, termina siendo necesario que aún se pueda seguir investigando sobre el siglo XVIII. No está concluido. Quiero terminar agradeciendo a quienes nos han presidido en la mesa en esta tarde y pedirles a ellos que nos cierren este acto, que con su presencia han dignificado también. Agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, agradecer a la Universidad de La Laguna, a la persona de la vicerrectora, agradecer especialmente la presencia de nuestro obispo, don Bernardo, y a los codirectores de la cátedra Pedro Bencomo, a doña Conchi Ramos Pérez y a don Víctor Manuel Álvarez Torres. Pues les dejamos a ellos que cierren la sesión y que concluya don Bernardo. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias. Tiene la palabra nuestro querido, reverendísimo señor obispo don Bernardo Álvarez. Bueno, pues yo me uno al agradecimiento de don Juan Pedro, referidas a todas las instituciones, a esta casa que nos acoge, así como a la cátedra Pedro Bencomo, a la Universidad de La Laguna, al Instituto de Teología y a todos ustedes por haberse congregado para la presentación de este libro. Felicitar a los autores por su trabajo y agradecer, reconocer y agradecer su trabajo, que nos será sin duda ninguna muy valioso a todos. Cuando uno contempla un árbol grandísimo de estos que tenemos por aquí, estas araucarias o estas cosas hermosas, pues dice, no, este árbol tiene 100 años o tiene... pues significa que ese árbol fue así de pequeñito, ¿no? Es decir, que lo que hoy contemplamos tiene un origen, tiene unas raíces, ¿no? Bueno, pues así es nuestra historia actual. Es decir, lo que somos actualmente, sin duda ninguna, es fruto pues, de tantas cosas a través de la historia de los que nos han precedido, ¿no? Por eso es siempre muy importante la diacronía histórica, es decir, la memoria del tiempo que nos ha precedido, porque así nos preocuparemos también de la diacronía hacia el futuro, porque nosotros estamos haciendo historia también. Es decir, que las personas que vivimos hoy con nuestras decisiones, con nuestra libertad, con nuestro trabajo, estamos creando historia, estamos creando futuro. Y esto me parece que es muy de resaltar. Aquí hacemos memoria de lo que han hecho otros. Y después hay un aspecto que siempre tiene la historia. Pongo yo este ejemplo que voy a poner ahora de dos películas. Hay otras muchas, pero pongo estas porque son como dos referentes más modernos que tenemos todos, ¿no? La película Tomates Verdes Fritos, la habéis oído nombrar, y la película Puentes de Madison. Son dos películas en las que los personajes de la película hacen memoria, unos leyendo un diario de su madre, dos hijos leen el diario de su madre, de una experiencia, la vivencia que tuvo su madre, etcétera, etcétera. Y estas dos personas, estos dos hijos que están casados, que tienen hijos, etcétera, pero que tienen sus dificultades en su matrimonio, en sus familias,
leyendo la historia que su madre dejó plasmada en el diario, sus vidas se van como transformando, se van comprendiendo a sí mismos, van comprendiendo la situación que están viviendo y se produce, en la misma película se ve que ellos, hay una modificación en su sensibilidad, ¿no? Eso es muy importante. Quiere decir que la historia, cuando leemos las experiencias de otros, cuando leemos la historia, eso incide, influye en nuestra vida personal y nos ayuda a comprender y a entender muchas cosas de las que nos están pasando a nosotros. Y la otra es como la de Tomates Verdes Fritos, pues es por el estilo, ¿no? Es decir, una señora anciana hospitalizada y allí llega un matrimonio joven a visitar a otro enfermo, un sobrino de otra señora mayor que cuando ve a la mujer del sobrino allí se enfada porque ve como una rival no sé qué y entonces la echa con cajas destempladas de la habitación y la pobre mujer se va, una mujer relativamente joven, se va paseando por el hospital y hay una puerta abierta y hay una señora mayor allí. Y entabla relación con esta señora. Y la señora le empieza a contar toda su historia y toda su vida. Y toda la película es desarrollar esa historia que le cuenta aquella señora mayor, ¿no? Bueno, pues también en este caso la historia que le va contando a la persona va transformando la vida y la conducta de esta mujer, que es una mujer pusilánime, como muy, ¿cómo diríamos hoy? Sometida, como se dice esa expresión que se usa hoy No empoderada. Bueno, y entonces la mujer va como adquiriendo su personalidad, va adquiriendo, y es justamente porque ha estado escuchando la historia de unas mujeres que efectivamente en su momento vivieron la vida con un dinamismo, con un protagonismo, etc. Entonces, con esto que quiero decir, que leer este libro, a mí por lo menos que ya me he aproximado un poco a él, pues lógicamente te hace comprender lo que estamos viviendo en este momento, las situaciones que vivimos, porque estas situaciones de que si la iglesia, que si la ilustración, que si la ciencia y la fe, pues estos combates siguen permanentemente realizándose en la historia y en el mundo actual, ¿no? Por eso, pues es de valorar, insisto, el que haya personas que nos ayuden a justamente contemplando la memoria de cómo vivieron nuestros antepasados, que eso también nos estimule a nosotros a comprender la vida que vivimos y a ser constructores de una sociedad en el mundo actual. Perdón el rollo, porque si no... Muchas gracias, don Bernardo. Yo quiero felicitar a los autores del libro. Nos han relatado un paseo por el siglo XVIII y creo que todos lo hemos pasado muy bien. Y felicitar a la cátedra Pedro Bencomo, porque para mí el sentirme presentando un acto de una cátedra cultural de la Universidad de La Laguna tiene mucho peso, pero muy en particular esta cátedra, dado que estuve muy próxima a su creación. Entonces, ha sido un gusto encontrarme con ustedes, enhorabuena para todos y va a cerrar nuestra vicerrectora. Digo nuestra vicerrectora porque para mí es mi vicerrectora de profesorado de la Universidad de La Laguna, doña Carmen Rosa Sánchez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. La Universidad de La Laguna, como no podía ser de otra manera, asiste a todos los actos culturales, mucho más cuando se realizan y se ejecutan a través de cátedras culturales, como es el caso en el que la Universidad de La Laguna tiene un peso importante en su creación, como bien ha dicho mi compañera Nélida, vicerrectora también, siempre nos queda algo, eso es así, siempre nos queda algo. Y bueno, desde luego, vamos a ver yo creo que si a alguien del público le quedaba alguna duda de si iba a comprar o a leer el libro, yo creo que se les han tenido que quitar todas, porque el paseo que nos han dado estos conferenciantes sobre el siglo XVIII realmente ha sido exquisito, o sea, desde un primer momento en el que se habla de las aportaciones de las distintas congregaciones y cómo las distintas congregaciones religiosas tienen perspectivas distintas del entendimiento de la vida y de las acciones, pasando bueno, pues por los distintos pensadores del siglo XVIII, laicos y religiosos, y cómo confluían y se entendían entre ellos, o por la relación existente entre el arte y la enseñanza no formal en aquellas personas que se hacía a través de las pequeñas iglesias, de las pequeñas capillas, de los pueblos, donde existe una enseñanza por parte de la iglesia, una enseñanza no formal, pero que hacía que aquellas personas sin muchas capacidades, no hablo de capacidades personales, sino técnicas o de este tipo, pues por lo menos consiguieran una cierta cultura y un cierto entendimiento de la vida, y luego finalizando por el recorrido que nos hace el último conferenciante,
Yo creo que se nos han abierto a todos pues esas ansias de conocer más y mejor. Yo personalmente lo que extraigo de todo esto es que cuanto más colaboremos, cuanto más estemos unidos en la concepción de la vida o en la discusión de la concepción de la vida, pero seamos capaces de dialogar y de tener ideas diferentes y llegar a acuerdos, mejor irá nuestra sociedad, de todas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por permitirme estas palabras. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias, se levanta la sesión.